apóstol Pablo, también se le conoce como San Pablo, porque fue realmente un santo, ¿sí? Todos los que vivimos en santidad somos santos y santas, porque eso es lo que Dios quiere. Lo dice la Biblia: sed santos porque yo soy santo. Y si Dios es santo, quiere que nosotros seamos santos. Los santos no son esas estatuas que están, esas estatuas de bronce, de madera o de cualquier otro material que están colgadas en pedestales en las iglesias católicas. Esos son ídolos. Los santos son hombres y mujeres de Dios que están vivos y que están viviendo el cristianismo en serio. ¡Aleluya! Bueno, pues entonces sobre este tema quiero que preparen su Biblia para que sigan el curso del mensaje, la despedida del apóstol San Pablo. Y como ustedes saben, hermanos, se nos despidió el año 2016 hace solamente una semana. Llevamos solamente una semana en este nuevo año 2017. Y el apóstol Pablo también se despidió antes de morirse, se despidió de varias iglesias que él había fundado. Él se despidió, por ejemplo, de la iglesia de Éfeso. Es muy interesante. Los que quieran ver la despedida o saber de los detalles y de lo que dijo en su despedida el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, por citar una, lo pueden leer en su casa. Claro, aquí no, porque ya no va a dar tiempo, ni voy a entrar en mucho detalle en eso, pero sí que pueden apuntarlo y decir, bueno, pues en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 38, ahí está la despedida del apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso. También el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, dándole consejos de despedida, y es muy significativo lo que el apóstol dice en sus despedidas a las iglesias y a los pastores por él plantados. Y como saben, el año 2016 se despidió, se fue, igual que el apóstol Pablo se despidió de las iglesias y se despidió de los pastores que él había plantado y se fue para el reino de los cielos. Así también el año 2016 se despidió. Así también un día nos tocará a nosotros despedirnos y decirle adiós a los que quedan en la tierra. Pero si el año 2016 fuera una persona como fue el apóstol Pablo, el año 2016 también nos dejaría un mensaje para que lo tuviésemos en cuenta este año que recién ha comenzado y el resto de nuestra vida. Entonces vamos a echarle un vistazo, una mirada a lo que el apóstol Pablo dice a su alumno o a su discípulo Timoteo, ¿sí? Porque él se despide o hace referencia a su despedida en la segunda epístola a Timoteo. En el capítulo 4, veamos qué dice el apóstol Pablo al despedirse de Timoteo, o medio despedirse, ¿verdad? Porque todavía esperaba volverlo a ver cara a cara. Pero dice en el capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, dice en el verso 7, qué lindo lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe, es decir, tengo los deberes hechos, la satisfacción del deber cumplido. Por lo demás, verso 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que el apóstol Pablo ya está haciendo referencia a su despedida. En el verso 1, el apóstol Pablo hace un ruego. El verso 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, es decir, un ruego encarecido delante de Dios. Le pide a Timoteo, su discípulo, que predique la palabra. ¿En qué consiste ese encargo, esa encomienda que el apóstol Pablo le da a Timoteo? Pues consiste en que no se deje de predicar la sana doctrina, la verdad completa de la palabra de Dios. El verso 2 lo dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el ruego, ese es el encarecimiento, que no se deje de predicar la sana doctrina de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, enseña, predica, redarguye, reprende, corrige, motiva, a tiempo y fuera de tiempo, en el verano y en el invierno, en la primavera y en el otoño. Sigue predicando la palabra de Dios, no dejes de predicar la palabra de Dios. Y de aquí podemos nosotros extraer una lección. El predicador debe ser como una fuente de agua de vida, que es la sana doctrina. Una fuente siempre está fluyendo, brotando agua. Si la gente la bebe, bien, y si no la quieren beber, la fuente va a seguir fluyendo agua de vida continuamente. La fuente fluye permanentemente. A la fuente no le importa si la gente bebe el agua o si no la bebe. La fuente está fluyendo. Y así tiene que ser el púlpito de la palabra de Dios, siempre fluyendo. Palabra, mensaje de vida eterna. Que la beben, gloria a Dios. Que no la beben, pues gloria a Dios también. Nosotros vamos a seguir predicando la sana doctrina. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. El encargo, el ruego encarecido que le está haciendo. Sigue predicando. Ese es el buen mensaje que nos da el año 2016 y que el apóstol Pablo también nos da en su despedida a Timoteo. Así que vamos, por lo tanto, a seguir adelante, transitando por los 12 meses de este año 2017. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir caminando. ¿Quién sabe si llegaremos al 2018? ¿Quién sabe si Cristo viene antes de que se termine el 2017? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad que no? En el versículo 3 de este capítulo que hemos leído dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, predica continuamente, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o cuando dejarán de oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El apóstol Pablo está dando una profecía ahí. Está diciendo, va a venir tiempo, dentro de poco va a venir un tiempo donde la gente no va a escuchar la sana doctrina, porque va a haber tantos falsos maestros enseñando y diciendo cosas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. El tiempo profetizado del apóstol Pablo ya llegó desde hace muchos años, ya ha llegado, ya hay en nuestros días, hoy en día hay mucha gente que están predicando falsas doctrinas. Ya hay maestros que le dan al pueblo lo que el pueblo quiere oír, no lo que debe oír, sino lo que quiere oír. Hay una diferencia muy grande entre lo que la gente quiere oír y lo que debe oír.
Por lo general, la gente que son carnales quieren oír cosas dulces, agradables al oído. Pero el predicador no puede dar lo que la gente quiere oír, sino lo que debe oír. ¿Y qué es lo que debe oír? La palabra de Dios. Esta es la que debe oír y esa es la que se está predicando aquí permanentemente. Entonces, yo como predicador tengo que dar a la gente lo que la gente debe oír, no lo que la gente quiere oír. Tengo que dar la palabra de Dios. La gente quiere oír lo que deleita sus oídos. No quieren la verdad cruda y desnuda del Evangelio, sino que quieren oír. Mucha gente quiere oír, pero lo que agrada al oído. El oído del hombre carnal no acepta, no recibe las verdades espirituales. Nosotros somos espirituales, ¿verdad? Lo dice la Biblia, que Dios anda buscando adoradores que le adoren. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Entonces tenemos que ser espirituales. Pero el oído del hombre carnal no acepta, no recibe las verdades espirituales que van contra su instinto carnal, natural, animal, ¿verdad? Porque todos tenemos una naturaleza carnal, animal, natural, que se opone a lo sobrenatural, a lo espiritual. Nosotros somos espirituales y buscamos las cosas del espíritu. No podemos buscar las carnalidades, no podemos andar buscando los carnavales, no podemos buscar el materialismo ni las doctrinas que agradan a nuestra carne. Internet está lleno de doctrinas dulces para el oído y muchas personas las han escuchado. Las han escuchado porque son dulces, pero son falsas. Mucho cuidado con eso. Eso es lo que la Biblia llama comezón de oír en el versículo 3. Volvamos al verso 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo, ¿qué dice ahí? Comezón de oír. Ganas de oír. Ganas de oír. No ganas de practicar lo que ya saben, que es muy diferente. Una cosa es tener ganas de oír y otra cosa es tener ganas de practicar lo que ya hemos oído en ocasiones anteriores. Saben, hermanos, que una de las características principales de los niños entre 2, 3 y 4 años es que usted les cuenta historias bíblicas. Usted le cuenta la historia de David y Goliat, le cuenta la historia de Jonás, se la cuenta 30, 40 veces y ellos la escuchan de buen gusto y se quedan dormidos dulcemente mientras las escuchan, ¿verdad? Yo cuando tenía niños pequeños, 2, 3, 4 años, le contaba historias bíblicas, le contaba la historia de Jonás y ellos se quedaban dormidos dulcemente. El otro día se la conté al nieto y a la nieta. Y a ellos les gusta, a los niños pequeños de 2, 3 y 4 años, les gusta oír historia bíblica y se quedan embelesados y cuenta otro cuento, cuenta otro cuento, cuenta otro cuento y ahí se quedan dormidos dulcemente. Es bonito eso, ¿verdad? Es bonito ver cómo el niño, cuando usted le estaba contando la historia, a mitad de la historia se le quedó dormido dulcemente, porque esas historias dejan a los niños embelesados dulcemente. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios, lo dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír es necesario. Y el oír de la palabra de Dios es muy necesario. Pero la Biblia nos enseña que no debemos ser solamente oidores como los niños, ¿verdad? Sino que también debemos de ser, ¿qué cosa? Hacedores. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago capítulo 1 versículo 22. Dice la palabra del Señor así, dice, pero sed, ¿qué dice? Hacedores de la palabra. Y no tan solamente, ¿qué cosa? Oidores. Sed hacedores y no tan solamente oidores. Claro que tenemos que oír,
pero no podemos quedarnos solamente en oidores. Tenemos que dar un paso más allá y decir, vale, ya he oído, pues ahora voy a poner en práctica lo que he oído. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya oí la palabra de Dios, ya oí la palabra de Dios. Sí, pero ¿la estás poniendo en práctica o solamente la has oído? Tienes que oírla, claro que sí, pero no te quedes solamente en ser un oidor. Pon en práctica lo que ya has oído. Verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Va y se mira en el espejo y dice, qué guapo estoy. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dice la palabra de Dios. Si alguno, verso 27, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: adiós, que te vaya bien. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Y guardarse sin mancha. Esa es la, vivir en santidad, guardarse sin mancha. Visitar a los huérfanos, a las viudas, a las personas necesitadas y guardarse sin mancha. Esa es la verdadera religión. No solamente oír, sino también hacer. Entonces, como decía acerca de los niños son oidores de las historias de la Biblia. La historia de Jonás, la historia de Sansón, la historia de David y Goliat. Pero los niños no son hacedores, porque son pequeños y todavía no tienen edad suficiente. Entonces, vale, si son niños, nos conformamos con que oigan. Pero si ya han crecido y son adultos, entonces no pueden ser oidores solamente. Si usted es un niño espiritual y lleva solamente unos meses viniendo a la iglesia, vale, es normal que usted esté muy ocupado oyendo, enterándose. Pero cuando usted lleva ya 5, 6, 7, 8 años en los caminos del Señor, ya es hora de que usted sea un hacedor de la palabra. No solamente voy a oír la palabra el domingo a la iglesia, sino que lo que oigo el domingo en la iglesia y escucho la palabra de Dios, lo pongo en práctica todos los días de la semana. Nosotros los adultos sí que tenemos edad suficiente, a diferencia de los niños, para practicar lo que ya sabemos. Pero a veces somos como niños y queremos oír la misma historia 30 veces. Oiga, no. Oímos sobre la necesidad de evangelizar, pero no evangelizamos. Oímos sobre la necesidad de orar, pero no oramos. Queremos volver a oír la misma historia otra vez. Ya la hemos oído, pero la queremos volver a seguir oyendo. Pero orar, no lo podemos hacer. Tenemos que pasar de ser oidores a ser hacedores. Usted sabe de la necesidad de orar. Entonces lo que tiene que hacer es ponerlo en práctica. Oímos sobre la necesidad de leer y estudiar la palabra de Dios. Todos los martes hacemos un estudio serio y profundo de la palabra de Dios. Pero la gente no lee, no estudian la palabra de Dios, ni vienen al estudio que se imparte. Entonces tenemos que dejar ya atrás la etapa de ser solamente oidores. Tenemos que seguir oyendo y al mismo tiempo practicando. Como dije, a veces somos como niños, somos adultos, pero pensamos como niños.
No nos gusta el sacrificio, no nos gusta la disciplina de estudio, la disciplina de orar. Orar es una disciplina, todos los días hay que orar, todos los días hay que leer de la palabra de Dios, hay que evangelizar. Oír nos encanta, no nos cansamos de oír, y es que oír es lo más fácil del mundo, hermano. Oír es lo más fácil del mundo. Oír no requiere ningún esfuerzo, por eso es que nos gusta tanto. Como sentarnos y oír no requiere ningún esfuerzo, pues nos gusta mucho oír y oír y oír la misma historia 400 veces. Pero pasar de oír a ponerla en práctica, ahí es donde está el problema. Orar, estudiar, leer la Biblia, ayunar, evangelizar, aconsejar, visitar a los enfermos, animar, predicar, eso sí que requiere un esfuerzo, pero eso ya no hay tanta disposición a poner en práctica la oración, la evangelización y todo lo demás, pero oír sí. Oír es bueno, pero es una posición pasiva, hermanos. Oír la palabra es bueno, pero es una posición pasiva. Ya es hora de pasar a la actividad y dejar atrás la pasividad. Ya es hora de entrar a practicar, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿De qué sirve para un enfermo que tenga las medicinas que curan su enfermedad en su casa? ¿De qué sirve si tiene las medicinas y no se las toma? No le sirve de nada, ¿verdad? No se puede curar. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener la Biblia? Todos tenemos la Biblia en nuestra casa y saber que ella nos manda orar, ayunar, evangelizar. Si no lo hacemos, ¿de qué nos sirve si no lo hacemos? ¿Para qué queremos volver a oír la misma conferencia? Pongamos en práctica lo que ya sabemos. Y siguiendo en 2 de Timoteo, donde estábamos antes, en el capítulo 4, en el versículo 4 dice, hablando de que hay que seguir predicando la palabra de Dios, dice el verso 4, o el verso 3 decía de que aparecerían muchos falsos profetas, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el verso 4 dice que estos maestros y la gente, por culpa de ellos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Las fábulas son leyendas, historias, cuentos que no tienen nada que ver. Apartarán de la verdad el oído. No aparte de la verdad, hermano, esta es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. No aparte nunca su oído de la verdad, ni se vaya detrás de las fábulas, de las leyendas. Y sigue diciendo verso 5 en adelante, pero tú sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. Vendrán aflicciones para los predicadores y para todos los cristianos. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya el Señor me está diciendo que me quedan solamente unos cuantos días y que me llevará para su reino. Pero mira qué cosa más bonita, poder llegar al final de los días que Dios nos dé aquí en la tierra y tener la satisfacción del deber cumplido. El apóstol Pablo dice, ya estoy cerca, el tiempo de mi partida ya se acerca, pero yo he peleado mientras viví, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, me he portado como me tenía que portar. He sido un testigo de la verdad. He predicado el Evangelio. He dicho las verdades que tenía que decir y la he predicado una y otra vez. He peleado la batalla. No he sido un cobarde que huí, sino que le planté cara al diablo. He peleado la batalla. He acabado la carrera.
no me he quedado a mitad de la carrera, he llegado hasta la meta. Esto es importante. He guardado la fe, no me he vuelto atrás en ninguna manera, no he negado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que él dice, aleluya, ya me queda poco, ya pronto entro en el reino de los cielos y allí el Señor va a coger una corona y me la va a poner sobre mi cabeza y me va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, qué satisfacción más grande esa, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Vamos al libro de Santiago otra vez, porque este libro de Santiago realmente tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Santiago 2, del 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Los cristianos ingenuos que no saben distinguir las cosas, sino que se dejan impresionar por lo que ven con sus ojos, esos son cristianos ingenuos, que se dejan impresionar por la apariencia. Pero no hay que mirar solamente la apariencia exterior de la persona. Por eso digo, los cristianos ingenuos que se impresionan cuando ven un pastor con trajes caros, con anillos de oro, con un reloj marca Rolex, con un Mercedes o con un Rolls Royce o con una limusina o con un avión privado y también con 4, 5, 6 guardaespaldas. Y vive a lo mejor en una mansión enorme. Yo le aconsejo a ustedes que miren en internet, aquellos que tienen internet, que pongan eso de los 10 pastores más ricos del mundo o los 10 pastores más ricos de América. Ustedes ponen en internet esa frase, los 10 pastores más ricos de América, y verán que estos pastores tienen miles y miles de seguidores y de seguidoras, porque la gente quiere ser como ellos y quieren tener lo que ellos tienen desde el punto de vista material. Les gusta la vanidad, les gusta la mentira, les gusta la ostentación, las cosas lujosas, y les gusta también las falsas doctrinas que predican. Pero dice la Biblia que Dios ha elegido a los pobres. Fíjate, Dios no ha elegido a los ricos. Dios ha elegido a los pobres, no a los ricos, que por lo general son unos explotadores y unos tiranos en su mayoría. La gente rica por lo general son unos explotadores y unos tiranos. Lo dice Santiago capítulo 2 versículo 5, dice, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean, qué dice?, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Es decir, Dios ha elegido a los pobres. Lo dice, hay una interrogante, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Claro que sí, Dios ha elegido a los pobres, a los que no tienen mucho dinero. Dice el verso 6, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Es decir, que los ricos llevan a los pobres a los tribunales, los ricos explotadores,
y también blasfeman el buen nombre que fue invocado sobre nosotros, es decir, el nombre de Jesucristo. En otras palabras, Dios nos ha elegido a nosotros, los pobres. Difícilmente un rico se convierte. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se convierta de verdad a Cristo. Entonces nosotros tenemos que valorar mucho más lo que es la sencillez, la humildad, la pobreza, y no caer en la ostentación, en el materialismo ostentoso que se promueve hoy en día en todas las televisiones, incluso hasta en algunas iglesias evangélicas que predican la doctrina de la prosperidad. Ahí se promueve la ostentación. Venga, cuanto más ostentoso es tu coche, cuanto más cara es la vivienda y cuanto más lujosa es, más bendecido estás. Eso es una mentira como un castillo de grande, ¿verdad? Pero todas esas doctrinas las sacan del Viejo Testamento. Como he dicho en numerosas ocasiones, la doctrina de la prosperidad material no está en el Nuevo Testamento. Eso está en el Viejo Testamento. Y no es para la iglesia, era para el pueblo de Israel del Viejo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento por lo general es una iglesia perseguida, es una iglesia que sufre vituperios, que es objeto del ataque del diablo precisamente por mantener los principios de la humildad, de la sencillez y del servicio. Hemos visto en esos predicadores más famosos o más ricos del mundo, hemos visto predicadores y predicadoras. Hay una predicadora que ella se pintorrea toda, con pantalones ajustados, con el pelo cortado a lo macho, y toda repleta de joyas, y hasta con Biblia propia. Hay una predicadora que se llama Joyce Meyer, que ella tiene hasta su Biblia propia. Ella ha impreso en las imprentas en los Estados Unidos una Biblia que le llaman la Biblia de Joyce Meyer. Y tiene la foto de ella grande en la portada y el nombre de ella grande, muy grande en la portada, para vanagloria de ella. Esta mujer tiene una soberbia y una vanidad sin límites, y miles de seguidores la siguen. Esta Joyce Meyer está entre los 10 predicadores más ricos de América, hasta avión privado tiene. Entonces, doctrinas y conceptos falsos que se han metido en muchos cristianos, como por ejemplo, el cristianismo ha sido muy atacado y en los últimos años muy bombardeado con doctrinas raras y con doctrinas extrañas, y uno tiene que examinarlo todo y retener lo bueno. Pensar, por ejemplo, que si estás enfermo es que no tienes fe. Ese es una ideología de parte de la doctrina de la prosperidad también. Eso es una verdad a medias. Puede ser que haya algún caso donde la persona no tiene fe, pero ¿qué pasa si Dios quiere probarte? ¿Qué pasa si Dios quiere probarte con una enfermedad como Dios probó a Job? ¿Cuántos han oído de los que están aquí la historia de Job? Dicen amén. Pues cuántas tribulaciones no pasó este varón de Dios. Dios le dio permiso al diablo hasta para que le matara sus hijos y sus hijas, y le arruinara, le matara sus ganados, sus rebaños, todas las posesiones que tenía. Y encima también Dios le dio permiso al diablo para que trajera una enfermedad tremenda, una sarna pestilente que hasta daba mal olor. Y allí está Job sufriendo todo. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré para allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Entonces, si usted está sano, gloria a Dios. Si está enfermo, gloria a Dios también. No deje de dar gloria a Dios si está enfermo. Y diga como dijo Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Si tengo que pasar por una prueba, si tengo que pasar por una enfermedad, voy a seguir glorificando a Dios como lo hizo Job. Aleluya.
héroes de la fe, los héroes de la fe del libro de Hebreos, sufrieron enfermedades, tribulaciones, persecuciones, cárceles y dificultades sin fin. Y todos, hermanos, todos aquí en la tierra, los cristianos también, porque a veces se mete esa idea, no, como somos cristianos no tenemos que pasar ninguna tribulación. Mentira, eso es una mentira del diablo. En el mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicción y tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener dificultades cuando nos tomamos el evangelio en serio. Vamos a tener gente que nos atacan, gente que se levanta contra nosotros, gente que se ponen a criticarnos y a hablar mal de nosotros. Pero todos tenemos que ser probados a ver si le servimos a Dios en las buenas y en las malas. Hay que servirle a Dios en las buenas y en las malas. Y hay que serle fiel al Señor siempre. Amén. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 10. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 10. Dios le está hablando ahí a la iglesia de Esmirna. Y miren lo que les dice en el verso 8 de Apocalipsis capítulo 2. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ese es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo conozco tus obras, dice en el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación. Fíjate, una iglesia de sana doctrina como era la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre, económicamente era pobre, y estaba pasando una tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Económicamente eran pobres. Pero mira, hay un paréntesis ahí que dice, pero tú eres rico, económicamente eres pobre, pero delante de Dios eres rico porque tienes fe, que es lo más importante, porque no has negado al Señor, porque sigues adorando a Dios a pesar de los problemas. Pero tú eres rico, le dice el Señor a Esmirna, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, aquellos cristianos que presumen de la prosperidad y dicen, oh, somos los niños bonitos delante del Señor. Dice, verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer, no tengas miedo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Fíjate, a los cristianos a la cárcel. Para que seáis, ¿qué dice? Probados. Para que seáis probados. Dios nos tiene que probar a todos nosotros, a ver si somos fieles en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. Tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Para que seáis probados, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Pero mira lo que dice al final, dice, sé fiel hasta la muerte, ¿y qué más? Y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que tendrá la vida eterna. Entonces, en este año 2017, sigamos adelante en medio de las falsas doctrinas que pululan por ahí, en medio de este mundo materialista, en medio de tantos falsos profetas, en medio de aquellas personas que nos juzgan mal, en medio de los que nos critican y en medio de los que levantan calumnias contra nosotros y en medio de los que nos desprecian y nos dan la espalda. Sigamos adelante, gloria a Dios. Yo he decidido seguir adelante en medio de las personas que me den la espalda, que me critiquen, no me importa. Yo sé que estoy diciendo la verdad de la palabra de Dios y nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios. Y eso es lo que pasaba a los verdaderos hombres de Dios en el pasado. Los verdaderos hombres de Dios siempre fueron atacados, siempre fueron criticados, siempre se levantaron contra ellos muchos falsos profetas. Quiero que vengan al Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 22 para que vean que
que la palabra de Dios lo corrobora y lo ratifica. Lucas 6:22 dice la palabra. Están ahí en Lucas 6:22. Es bueno siempre que traigan la Biblia para que la lean. Dice así el versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Fíjate lo que dice. A nadie le gusta ser vituperado, maltratado, calumniado, despreciado. A nadie le gusta que le den la espalda. Pero dice la Biblia, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. El verso 23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Es decir, que cuando nos ataquen como iglesia, cuando nos critiquen, cuando nos den la espalda y digan, ya no vuelvo más a esa iglesia, pues dice la Biblia que somos bienaventurados porque nos están rechazando precisamente porque estamos predicando la verdad. Y la verdad es dura, la verdad es cruda y la verdad no les gusta y por eso se van. Dice el verso 24, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y sigue diciendo verso 25, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros. Fíjate lo que dice, el verso 26 es justo lo contrario de lo que dice el verso 22. El verso 26 dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen, ¿qué dice? Hablen bien de vosotros. O sea que, fíjate lo que dice, ay de vosotros cuando todo el mundo diga, ay qué bien, sí, tú me gusta lo que dice y está muy bueno. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien. El verso 22 dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En otras palabras, que cuando nos desprecian y dicen, se marchan de la iglesia y salen por ahí murmurando, eso nos quiere decir a nosotros que somos bienaventurados. ¿Por qué se marchan? ¿Por qué aborrecen? Aborrecen la palabra de Dios, porque aquí no se predica otra cosa sino la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, los desprecios, los espaldarazos que nos dan por predicar lo que creemos y lo que predicamos, por supuesto que nos duelen, y nos duelen más viniendo de personas que estaban con nosotros. Pero dice la Biblia, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero Dios nos dice que nos gocemos, que nos alegremos, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Cuanto más me critican y cuanto más murmuran de mí y de esta iglesia, más gloria y más alabanza le doy a mi Dios, porque sé que mi galardón es grande en los cielos. Sé que me están criticando y que me están calumniando y que están murmurando en contra de mí y en contra de la iglesia, pero en realidad no es contra mí ni contra la iglesia, es contra el Dios mismo, porque yo no estoy diciendo nada que no esté escrito aquí en la palabra de Dios. Estoy predicando palabra de Dios 100%. En el verano y en el invierno, en el 2006, en el 2017, en el 2018, y siempre estaremos predicando la palabra de Dios. Pero así ha sido siempre. Siempre se han levantado criticones y personas murmurando contra los siervos que predican la sana doctrina. Sin embargo, aquellos que predican falsas doctrinas, todos los hombres hablan bien, como dije anteriormente, de Joyce Meyer y de tantos predicadores que predican la doctrina de la prosperidad. Ellos tienen miles y miles y miles de seguidores. Pero bueno, hay de ellos. Entonces,
Dios nos dice que nos gocemos, que nos alegremos, porque nuestro galardón es grande en los cielos cuando hablan mal de nosotros. Así ha sido siempre, y dice un refrán, que el hermano Moisés lo suele contar mucho, dice un refrán, dice, el árbol que tiene fruto, a ese es al que le tiran piedras. Y es verdad, precisamente estos días estaba mirando en el telediario lo que es la cosecha de aceitunas en Andalucía y en esa zona, en el sur de España, hay miles, millones de olivos. Y ellos, los que van a cosechar las aceitunas, tienen una manera de cogerlas, porque claro, no es como las naranjas o como las manzanas que van cogiendo con la mano de una en una, ¿verdad? Coger tantas aceitunas de un olivo de una en una, pues eso llevaría un tiempo tremendo. Entonces, los olivareros del sur de España, ellos tienen una manera de cosechar las aceitunas, y ellos ponen una especie de lona grande alrededor del árbol en el suelo, como de 7 o 8 metros de ancho, y después tienen una máquina, una máquina que hace vibrar el tronco del árbol, y le pegan la máquina al tronco del árbol y hace y las aceitunas comienzan a caer. Y después los aceituneros tienen una vara, y si ven un ramillete de aceitunas que no cayó, con la vara le dan. No van a subirse con una escalera a coger esas 3 aceitunas, sino con una vara desde el suelo le golpean y las aceitunas caen, y caen todas en la lona esa que han puesto en el suelo. Entonces dice uno, mira qué cosa, qué interesante. Los olivos que están cargados de aceitunas reciben muchos golpes, pero los olivos machos que no producen aceitunas, esos olivos, hay olivos machos que no producen aceitunas. Justo delante de mi casa en Carrizal, cuando yo vivía allá, había un olivo macho, grandísimo, pero no produce aceitunas. Echa unas miserias así pequeñitas que eso no sirve para nada. Pero los olivos de verdad, esos sí están cargados de aceitunas. Entonces los palos se los lleva el olivo que está cargado de aceitunas. Aquel que no tiene aceitunas, pues no le golpean. Entonces se cumple ese refrán que dice, al árbol que tiene fruto, a ese es el que le dan palos o le tiran piedras. Y otro refrán dice, el que elige el mal por su gusto, al infierno va a quejarse. El que elige el mal por su gusto, al infierno va a quejarse. Así que, hermanos, debe haber una determinación tan fuerte en nosotros que nada ni nadie nos pueda alejar del amor de Dios y de la sana doctrina. Que todos ustedes, hermanos, echen raíces fuertes y poderosas en la palabra de Dios, y que nada ni nadie nos pueda alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero leer otro pasaje de la Biblia y un poema que tengo para recitarlo. El pasaje de la Biblia es Romanos 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Estos son pasajes selectos de la palabra de Dios que tienen un montón de bendiciones. Romanos 8, versículo 35. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios, fíjate lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Es decir, todas estas cosas han pasado los cristianos. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. A nosotros no nos está tocando el problema del hambre, ni de la desnudez, ni del peligro, ni de la espada, pero hay iglesias en Corea del Norte, en Siria, en Irak y en tantos otros países del mundo que están padeciendo persecución tremenda. Dice el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nosotros los cristianos somos como ovejas que van al matadero. Antes, verso 37, en todas estas cosas que dice la palabra, somos ¿qué? Más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios.
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que tenemos la victoria, aunque tenemos guerra y aunque nos ataquen y nos critiquen y nos persigan, nosotros tenemos la victoria por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue ese que nos amó? Jesucristo, aleluya. Verso 38, mira qué seguridad más poderosa esta. Dice, por lo cual estoy seguro, absolutamente seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Aleluya. Qué cosa, qué bendición esa. Yo estoy tan contento de servirle al Señor y de saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida y bueno, me gozo y me alegro, no por la gente que murmuran de nosotros y que nos critican, pero sí me gozo y me alegro porque sé que eso precisamente es la evidencia o el testimonio de que soy hijo de Dios y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Bueno, voy a terminar porque hay un poema que lo escribió un tal Antonio Torres y es sobre la iglesia perseguida. Es un poema que está en la revista esa de Puertas Abiertas que nos mandan los hermanos de Puertas Abiertas que, como saben, trabajan con la iglesia perseguida en diferentes países. Y este poema dice así, pongan mucha atención porque es bonito, ¿verdad? Y tiene una enseñanza muy interesante. Dice así el poema. Si alguien con un fusil en la mano te preguntara si eres cristiano, ¿qué responderías? Sabiendo que una contestación afirmativa a la muerte te conduciría, ¿cómo reaccionarías? Noticias sobre creyentes asesinados cruelmente de esta vida arrancados, ¿cómo reaccionarías? Al ver el telediario, esto me preguntaba, mientras la cruel noticia mi comodidad atentaba. Mi propia respuesta, silencio. Un tenue gesto de duda y a Dios la petición de ayuda. Corea del Norte, Irak, Nigeria, Siria, Túnez, Kenia. La lista sería interminable de los que por su fe en Dios se tornan vulnerables. Despojados, maltratados, marginados, secuestrados, encarcelados, asesinados, sus casas derrumbadas, sus iglesias incendiadas, el huérfano, la viuda y mucha gente sola en busca de ayuda. Y cuanta más persecución, en ellos más fe y más resolución. La vida están arriesgando, pero ellos permanecen en Dios confiando. Como Pedro no quisiera verme espantado, que a Jesús hasta la muerte prometió acompañar. Y antes que el gallo comenzase a cantar, al maestro conocer ya 3 veces había negado. Toda ayuda del cielo vamos a necesitar. Si algún día a la fatídica pregunta tengamos que contestar, o quizá nos pregunten o quizá no nos pregunten y directamente la vida nos amputen. Si alguien con un fusil en la mano te preguntase o te preguntara si eres cristiano, ¿qué responderías? Aunque persigan, mi Dios, a tu iglesia cada día, tu nombre será cantado y alabado en alegría, porque no existe aguijón que les borre su sonrisa, pues el dolor fortalece a tu iglesia perseguida. Y habla contigo, y te alaba, y canta con alegría, pues solo en ti, mi Señor, se siente fortalecida. Por eso aquí, mi Señor, me inclino a ti en este día, pidiéndote en oración por tu iglesia perseguida. Sujétala con tu mano y no la sueltes ni un día.
y consiga su objetivo siendo tú su estrella y su guía. Aleluya.